Bueno, listo, gracias a Dios. Vamos a continuar hoy con lo que vimos la semana pasada. Por cuanto a la hermenéutica, estamos haciendo una pausa muy rápida para ver cómo debemos interpretar la Biblia, porque la manera en la que la interpretemos va a tener todo que ver en cómo vivimos y sobre todo porque es un mandato del Señor y o sea, fue con eso con lo que empezamos. Dios nos insta, Dios nos manda que interpretemos su palabra de manera correcta y nos esforcemos por trazarla con cuidado y que no la malinterpretemos, porque malinterpretar las escrituras al final, aunque es producto del pecado que mora en nosotros y la debilidad que tenemos, malinterpretar las escrituras es un pecado. Entonces ahí cuando veas que en una doctrina dos cristianos tienen interpretaciones contrarias, o bien los dos están mal, o uno está bien y el otro está mal, pero quien esté mal está pecando, ¿no? Entonces no es algo menor, no es algo de preferencia, no es algo de yo creo que tal cosa es así, sino que es lo que dijo Dios en su palabra. Entonces, la semana pasada vimos un poco de la narrativa, vamos a ver ahorita un poquito más, vimos las parábolas también, como las parábolas solo en general ilustran un punto, ¿no? No tenemos que buscar significados en cada elemento que hay en la parábola y sobre todo vimos que las parábolas son un juicio de Dios para que la gente no entendiera, o sea, son el recurso que Cristo usa para esconder la verdad de todos, incluso de los apóstoles, porque siempre se las tenía que estar explicando en privado, ¿no? Vamos a ver ahora un poco de poesía. La poesía hebrea también tiene una manera muy particular de interpretarse. Para los occidentales, cuando vas a formar algo de poesía, buscas que las palabras rimen, ¿no? Y las terminaciones ahí, vamos, en las palabras, buscas que rimen y todo esto. Pero los hebreos rimaban diferente. Ellos no rimaban palabras, ellos rimaban ideas, ¿ok? Entonces, en la poesía de los judíos vamos a encontrar muchos paralelismos sinónimos. Estos paralelismos tienen que ver con que la misma verdad se está expresando por medio de dos ideas diferentes, pero están refiriéndose al mismo hecho o al mismo punto. Por ejemplo, Salmos es un libro de poesía. Entonces, como tal, tiene que interpretarse. Salmos no es una narrativa. Salmos no es una profecía. Salmos es poesía. Entonces, por ejemplo, el paralelismo de sinónimos lo podemos ver acá en el texto que tengo en la pantalla. 19:1 de Salmos dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento despliega la destreza de sus manos. Esta frase que está aquí dice exactamente lo mismo que esta acá, pero de maneras diferentes. Ellos están rimando ideas, no rimando palabras. Y vamos a encontrar mucho paralelismo de sinónimos en la poesía judía, es decir, en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y tenemos que entender que las dos frases lo que están haciendo están apuntando a la misma verdad. Entonces, si lo quieres interpretar, tú interpretas la verdad que las dos frases están señalando por medio de diferentes palabras. Pero también los judíos usan el paralelismo para contrastar. Y esto lo vas a ver muchísimo en Salmos y muchísimo en Proverbios. En lugar de que las dos frases lleguen y estén, digamos, apuntando a la misma verdad o a la misma idea, las dos frases contrastan cosas totalmente distintas, totalmente opuestas. Por ejemplo, cuando en Proverbios te contrasta el sabio con el necio. Vamos, Proverbios rápido a Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón, un hijo sabio trae alegría a su padre, un hijo necio trae dolor a su madre. Esta frase que está aquí está contrapuesta a la frase que le sigue. Este es un paralelismo antitético, de antítesis, ¿ok? Está contrastando dos verdades o dos posturas, ¿sale? Y esto también es algo muy común, sobre todo en Proverbios. En Proverbios vas a ver una y otra vez que te contrasta al sabio y al necio, el sabio y el necio, y el sabio vive así, y el que no es sabio vive de la manera contraria.
¿ok? Esto también tenemos que, o sea, bueno, que tenerlo a consideración y que traerlo a consideración al momento que interpretamos la poesía. Por ejemplo, Proverbios es un libro muy particular porque Proverbios son simple y sencillamente, te lo voy a decir así, refranes inspirados, mucho, muy sabios. Esos son los proverbios, son refranes, pero son refranes inspirados, no son cualquier refrán. Y son verdades que generalmente se cumplen. Sin embargo, en Proverbios no vas a encontrar, o sea, una promesa absoluta de nada. Lo que Proverbios diga son verdades generales, donde el mundo generalmente se comporta de esta manera, pero no son promesas absolutas. Porque si fueran promesas absolutas, por ejemplo, donde te dice que el sabio prospera, que el justo prospera, etcétera, etcétera, tú no podrías tener el libro de Job. Sin embargo, tienes el libro de Job para darte cuenta que hay ciertas excepciones como a la regla de la manera general en la cual el mundo de Dios trabaja. O por ejemplo, instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Y vamos, ese proverbio tiene un trasfondo más complejo porque generalmente se ha tomado como que si tú instruyes al niño en el camino de Dios, él va a ser cristiano. Pero eso no es lo que dice ese proverbio, porque para empezar, en hebreo el énfasis está en instruye al niño en su camino, en el camino del niño. O sea, si tú consientes a tu hijo para que siga en su camino, él nunca se apartará de su camino, del camino del niño. No es una promesa absoluta, es como funciona el mundo de Dios. Por eso es que puedes tener a gente piadosa, padres piadosos, pastores piadosos, que crían a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, en un hogar de piedad, y después los chicos, cuando son adultos, son totales ateos, porque no es una promesa absoluta. Entonces es importante considerar el género que estamos visitando en el momento de interpretar la escritura, si no vamos a sacarlo de su contexto y vamos a decir que la Biblia dice algo que en realidad no está diciendo. Luego, el paralelismo emblemático también es muy común en la poesía judía. Ya vimos el de sinónimo, el de antítesis, que es este, pero también tenemos un paralelismo emblemático donde se compara una cosa con otra para traer a la mente una imagen más vívida. Por ejemplo, el Salmo, creo que es el Salmo 22. Denme un segundo, ahorita lo voy a encontrar, si es que está aquí. Aquí está. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. El salmista compara a sus enemigos como si fueran toros. Toros feroces de Bazán me tienen cercado. Uno entiende que allí no se está refiriendo a los toros literalmente como un animal, como que el salmista está ahí y toros literales le están cercando. Uno entiende que no se refiere a este tema porque dice, mis enemigos me rodean como. Generalmente los símiles y las metáforas van a contener esta palabra como. Entonces, él dice, mis enemigos son como toros feroces que me tienen cercado. ¿Cómo qué más? El 13. Leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Es obvio que no se refiere a que un león literal estaba ahí persiguiéndolo, sino que sus enemigos son como leones que despedazan a su presa. Esto lo vamos a ver muchísimo en los salmos. Muchísimo en los salmos vas a encontrarte el paralelismo emblemático. ¿Ok? Entonces, estas figuras retóricas, cuando las encuentres en la palabra de Dios, te van a informar algo del género que estás leyendo. Es decir, lo tengo que interpretar como poesía, no como narrativa, no como doctrina, sino como poesía. ¿Ok? Un recurso más que es un tanto más, digo, no es mucho, muy difícil, pero es más complejo que los demás, es el quiasmo. Los judíos, o sea, bueno, a los judíos les encanta el quiasmo. ¿Qué es el quiasmo? El quiasmo es como si tú hicieras un sándwich. Si tú haces un sándwich, pones el pan, ¿no? Por aquí arriba, luego le pones jamón y luego le pones el otro pan por abajo. Dos panes que son, digamos, similares,
el pan 1 con el pan 2, están encerrando algo en el centro, que es el jamón, que es, digamos, como lo importante del sándwich, ¿no? Los judíos lo que hacen es que cuando quieren enfatizar algo, en lugar de que lo pongan así como en grandote o son negritas o mayúsculas o todo esto, los judíos lo encierran en quiasmos, ¿ok? Y los quiasmos lo que van a estar enfatizando es la parte central del quiasmo. Para que lo entendamos mejor, vamos a ir a un ejemplo, ¿ok? Que está en Jonás. Jonás 1. Pero denme un segundo porque yo tenía una diapositiva acá que voy a usar para que la vean mejor, porque ya está como con diagramado, entonces creo que lo van a entender mejor, ¿ok? Es, es Jonás 1, a ver, estoy aquí. Es Jonás 1:3. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Pues aquí ya cambió un poco el fraseo, porque pues esta es una traducción más dinámica, ¿no? Y descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. En esta traducción no vamos a verlo tan claro, ¿ok? Pero si la vemos, por ejemplo, vamos en una Reina Valera, lo vamos a ver de manera mucho más clara. Y entonces, denme un segundo, les voy a pasar, ah, en un segundo les voy a pasar esto por acá. Díganme si ven mi pantalla, por favor, si ven lo que les estoy poniendo aquí. ¿Sí me pueden confirmar si lo ven? Sí, Sí, sí se sí ve. lo veo. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto, muy bien, todos ven. Los quiasmos se diagraman con letras. Aquí vemos una letra A, una letra B, una letra C, una letra, bueno, una B prima y una A prima. La A con la cosita aquí arriba, vamos, apóstrofe es A prima, y la B con la cosita aquí arriba es la B prima. Es decir, la A y la A prima son frases que guardan relación. B y B prima guardan relación. Y la C, que es la que no tiene como una, como vamos, un paralelo con nada, es lo que se está enfatizando. Vamos a leerlo. Aquí ya viene de colores para que vean ustedes la relación que guarda A con A prima y B con B prima. Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia de Jehová y bajó a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y bajó en ello para ir con ellos a Tarsis de la presencia de Jehová. Entonces, la A con la A prima te están diciendo lo mismo. Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia de Jehová para ir con ellos a Tarsis de la presencia de Jehová. ¿Se dan cuenta? Las dos frases dicen lo mismo, con diferentes palabras, pero, pero prácticamente dicen lo mismo. La B con la B prima. Y bajó a Jope y encontró un barco y pagó el pasaje y bajó en ello. Si se dan cuenta, está resaltado lo que los hace paralelos. ¿Si ven o no ven? Sí. Sí, O sea, pero quiero que les quede claro esto, cómo se forma un quiasmo. Entonces, tú te das cuenta a simple vista que la A guarda una relación de paralelismo con la A prima. Por eso es A y A prima como se diagraman. Luego la B guarda una relación muy, pero muy paralela con la B prima. Por eso se diagraman de esta manera. Y lo único que no tiene paralelismo es la C, y es que iba a Tarsis. En este pasaje, el autor bíblico está enfatizando, lo que quiere enfatizar por medio del quiasmo es que Jonás iba en dirección contraria a donde Dios lo había mandado. Es decir, que iba a Tarsis. Y yo sé que para nuestra mente occidental esto dices, pero es que no le veo como mucho sentido, es muy complicado porque, o sea, pues no hacerlo como de forma más clara, pero los judíos así piensan, o por lo menos así pensaban. Entonces, así estructuraban sus discursos y así es como ellos enfatizaban lo que querían enfatizar. Siempre lo que querían enfatizar es lo que no tenía paralelo, que quedaba como en el centro del sándwich. En este caso, digamos, por decirlo de cierta manera, los panes son A y A prima, junto con B y la prima, y lo que viene en el centro es la C,
que es que iba a Tarsis. Sé que es un tanto técnico y espero que no se hayan confundido, pero por lo menos quiero que les quede claro, porque vamos a encontrar quiasmos en muchos lugares de la Biblia, no solo en la poesía. En muchos lugares de la Biblia vamos a encontrar quiasmos. Y si tú sabes identificar los quiasmos, entonces te vas a dar cuenta qué es lo que Dios está enfatizando en esa sección en particular. ¿Tienen dudas? No. 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 ¿No? No. Pásame. No. Digo, y no voy a entrar en este momento en el diagrama ni nada, pero incluso el Pentateuco, que ya creo que todos saben qué es el Pentateuco, es un quiasmo en sí mismo. Si saben qué es el Pentateuco, son los 5 textos que vienen primero en su Biblia: Génesis, Éxodo, luego ¿cuál? Números, Levítico y Deuteronomio. No, pero aquí sí me lo tienen que decir en el orden en que vienen en su Biblia: Génesis, Éxodo, ¿cuál sigue? Levítico. Exacto, y luego Números y Deuteronomio. Muy bien, no voy a entrar ahorita en el tema técnico, pero el que viene en el centro es Levítico. Entonces, el Pentateuco lo que está enfatizando es el tema central de la adoración a Dios y de la santidad, porque de eso trata Levítico. Y te digo, ahorita no quiero confundirlos ni nada, porque es más técnico el tema, pero lo podemos ver después. Pero el propio Pentateuco, para muchos autores, es un quiasmo. Y lo que se está enfatizando es Levítico, es la santidad y la adoración. Pero este es un recurso que los judíos usan mucho, ¿ok? Entonces es importante que por lo menos lo sepan reconocer para que cuando lo encuentren puedan ver qué es lo que Dios está enfatizando en esa porción de la escritura, ¿ok? Otra cosa que la Biblia usa mucho son los símbolos. Hay muchos símbolos en la Biblia, muchos símbolos, pero los símbolos siempre ilustran una verdad dentro de un contexto determinado. ¿Ok? Cuando Dios usa un símbolo, lo que Él espera es que la gente para quien dirigió primero su mensaje entienda lo que Él quiere decir con el símbolo. No tanto lo que entenderías tú con el símbolo, sino cómo lo entendió la gente que recibió por primera vez la revelación divina. Por ejemplo, algo que tal vez suene un poco tonto, pero es real. Vamos a Apocalipsis 5. Un símbolo. Ok, aquí está. Apocalipsis 5, 5. Pero los 24 años me dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. ¿Okay? Lo que quiero enfatizar aquí es, aquí hay un símbolo. El símbolo es, a Cristo se le llama el león de la tribu de Judá. Y todos conocemos este símbolo porque hay canciones y lo puedes tener en tu playera, y un león, y ese es Cristo, el león de la tribu de Judá. Todos sabemos que a Cristo se le conoce como un león. Ese es un símbolo. No es que Cristo sea literalmente un león, sino se le compara con un león. Pero la manera en que tú piensas en un león y la manera en que un cristiano del primer siglo pensaba en un león es absolutamente diferente. Cuando tú generalmente piensas en un león, deme un segundo, por favor. Una disculpa. Cuando tú generalmente piensas en un león, piensas en un león desde tu perspectiva de cristiano del siglo XXI.
Y, por ejemplo, tú vas al zoológico y pues ves a los leones, ¿no? Entonces podrías decir, bueno, pues es que un león, pues es majestuoso, ¿no? Está ahí sentado y su melena, o sea, es como que gran porte, como que gran actitud, pero tú no vives la experiencia de encontrarte con un león, no en el zoológico, sino en el camino a tu casa. Gracias a Dios es algo que nosotros no experimentamos y no estamos familiarizados con ello. Los cristianos del primer siglo sí entendían lo que significaba un león, porque los leones andaban sueltos y te lo podías encontrar en cualquier momento. Y si te encontrabas un león, lo primero que tú sabías es: estoy muerto. Estoy muerto. Porque el león anda suelto, no en un zoológico para que le tomes fotos y lo veas, sino el león anda suelto. Y si este león se topa conmigo, me despedaza. Y eso es lo que el cristiano del primer siglo entendió cuando se dijo Jesús es un león, no como que por su gran majestad, sino porque es feroz y te va a despedazar. Entonces, los símbolos se tienen que interpretar como los entendió originalmente para quien iban dirigidos. Una vez que los interpretas de esa manera, tú entonces puedes sacar todas las aplicaciones que quieras. Pero lo que no debemos hacer es, yo creo que un león quiere decir que es como muy majestuoso y todo, y por eso se dice que Cristo es un león. No, un león es porque es peligroso. Un león es porque es, o sea, destructivo. Un león es porque tú te lo encuentras y te aniquila. Tú no tienes oportunidad frente a un león. Y eso es lo que los cristianos del primer siglo entendieron. ¿Ok? Entonces, cuando leas un símbolo en la Biblia, tienes que irte al contexto para ver cómo lo están entendiendo los que recibieron la revelación originalmente, para ver cómo lo debes de interpretar. Y entonces te debes de fijar en cada contexto y no, por ejemplo, creer que un símbolo se usa de la misma manera en absolutamente toda la Biblia, sino tienes que ver el contexto. Un ejemplo muy claro lo vamos a ver en Pedro, de cómo un símbolo no lo puedes como traslapar a toda la escritura y decir que siempre significa lo que significa en un lugar, sino tienes que atender el contexto de cada revelación escritural. Vamos a primera de Pedro. Es el 5. Vamos a buscarlo. ¿Ok? Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar. Es muy claro allí que cuando usan un león, entienden que es algo al que le tienes que temer. ¿Se lo explico? Pero no se usa un león de la misma manera en que se usa para Cristo. ¿Por qué? Porque ante Cristo tú no tienes escapatoria y tú no tienes salvación. O sea, si tú eres enemigo de Cristo y estás en las manos de Cristo, no hay quien te salve. En cambio, con Satanás, si es un león, es como un león, pero no en la misma manera en la que Cristo es un león. Porque con Satanás estás más que seguro en las manos del Señor. Y tienes a uno que es mucho más grande que Satanás en tu bando. Entonces hay que tener cuidado y no creer que si dice aquí un león, va a ser lo mismo para todos los casos. Hay que ver el contexto. O por ejemplo, también, otro buen ejemplo, creo que también está en Pedro, un momento. ¿Alguien se acuerda cuál es el versículo donde Pedro dice que cuides a tu mujer como vaso más frágil? Está en 1 Pedro también. Creo que va a estar en el capítulo 3, me parece. 3. El 3, ¿cuál es el versículo, Julio? Sí, no sé. Allá en ¿No? los primeros. Estás en el 7. Perfecto, 3:7. Vamos a leerlo aquí en la Reina Valera. 3:7. Aquí está, perfecto. Muchísimas gracias, Aldo y Julio. Dice que maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿ok?
Y este versículo todos lo conocemos. O sea, tienes que tratar a tu esposa como un vaso más frágil que tú. Entonces, es como que un símbolo que ya tenemos. Pedro está diciendo que tu esposo es un vaso, ¿sale? Más frágil que tú. Y luego, cuando nos vamos a Tesalonicenses, Pablo, creo que está en primera Tesalonicenses 4. Debe ser primera Tesalonicenses 4. Aquí está, 4:4. Entonces, si tú ya partes así con el punto de que vaso es esposa, porque Pedro claramente me dice que mi esposa es como un vaso, los traductores de la Biblia llegan a Tesalonicenses 4:4 y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pero cuando tú lees todo el texto, como que no tiene mucho sentido que ahí diga esposa, pero le pusieron esposa porque la palabra que se usa aquí en griego es vaso. Es vaso, es la misma que Pedro usa. Entonces dicen, a ver, si Pedro está diciendo que vaso es esposa, pues aquí entonces vaso debe ser esposa. Pero aquí, o sea, el apóstol Pablo se está refiriendo a vaso como tu cuerpo. O sea, que tú tengas tu cuerpo, tu propio cuerpo en santidad y en honor, porque te está hablando del pecado sexual. O sea, que tú debes de ser puro, que tu cuerpo debe ser puro sexualmente. Pero aquí pusieron esposa porque Pedro usa vaso para esposa. Entonces piensan que si, o sea, que si con Pedro un vaso quiere decir esposa, con Pablo un vaso quiere decir esposa, pero no, el contexto es diferente. Y me parece que la de las Américas lo traduce bien. Aquí está. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y la traducción viviente lo interpreta bien también y dice 4:4, como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Y hay una diferencia tremenda entre que tu Biblia diga cuerpo y que tu Biblia diga esposa. ¿Me explico? Pero este error, porque es un error de traducción, surge cuando alguien dice si vaso en la Biblia es esposa. Todas las veces que yo encuentre vaso en la Biblia, el símbolo debe significar lo mismo, pero no necesariamente. Tienes que ver el contexto. Entonces, la interpretación simbólica, y la Biblia está llena de símbolos, y sobre todo la profecía está llena de símbolos, se tiene que interpretar dentro del contexto donde se encuentra el símbolo. Y el símbolo generalmente apunta a una verdad que tú interpretas, tú resuelves el símbolo y no hay más que hacerle al tema. Pero para que tú puedas interpretar el símbolo, tienes que entender y leer el contexto. No puedes tomar un símbolo, sacarlo de su contexto, porque entonces pasa lo que vimos acá. Si Pedro dice que vaso es esposa, cada vez que yo vea vaso es esposa, entonces no, aquí Pablo se está refiriendo a cuerpo. Tienes que tener tu propio cuerpo en santidad. O sea, debes vivir en pureza corporal, pues, delante de Dios. Y no necesariamente diga que tengas a tu esposa en santidad. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No. 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 Entonces, como nos damos cuenta, el contexto tiene mucho que decirnos cuando estamos interpretando la Biblia. Si ustedes alguna vez han platicado con los testigos de Jehová o con los mormones, o sea, con las sectas, con las religiones falsas, se van a dar cuenta que ellos toman un versículo o varios versículos y lo sacan de su contexto para probar lo que están diciendo. Pero cuando tú examinas con ellos lo que el texto completo dice, le dices, oye, eso no significa lo que tú estás diciendo. Porque el contexto es el que te da la pauta para saber cómo interpretar, ya sea una palabra, un símbolo, una frase. Por ejemplo, si yo te digo, fíjate que me gusta mucho el banco.
es todo lo que te digo. Me gusta mucho el banco y ahí lo dejo. Por lo menos vamos en español. Tú no sabes a qué tipo de banco me estoy refiriendo yo. Porque por lo menos en español, cuando te dicen banco, si ves todas las acepciones, puede ser, por ejemplo, un banco donde sacas dinero o un banco donde te sientas. Entonces, si yo solo te digo, me gusta mucho el banco y no te doy información contextual y te digo qué significa banco, no hay manera en que tú lo puedas saber. Pero si yo te digo, fíjate que me gusta mucho el banco porque voy y saco el dinero muy fácil, tú ya sabes por el contexto lo que banco quiere decir. O si te digo, fíjate que me gusta mucho el banco, es de madera, pero muy, muy bonita. Entonces, por el contexto, tú entiendes a qué banco me estoy refiriendo. Es más o menos lo mismo con la Biblia. No podemos separar el contexto del texto. Y hay varios contextos. El primer contexto es el contexto inmediato. Es decir, si yo estoy en este versículo, el contexto inmediato son todos los versículos que vienen antes y que vienen después. Y también el contexto de Tesalonicenses completo. Ese es el primer contexto que yo tengo que considerar cuando interpreto un texto. Pero también el contexto de las cartas paulinas es el segundo contexto. Porque si Pablo usa un término, generalmente lo usa en la misma manera en sus cartas. Pero también hay un contexto más lejano que es el Nuevo Testamento completo. Pero también hay un contexto más lejano que es la Biblia entera. Entonces, siempre que vas a interpretar un pasaje de la Biblia, debes atender al contexto. Y no solo al contexto literario. Hay otros contextos que son importantes para que podamos obtener las riquezas de lo que Dios nos quiso revelar. Porque lo que tenemos que entender es, sea del Nuevo Testamento o sea del Antiguo Testamento, tú y yo estamos separados de las personas que recibieron la revelación por miles de años. O sea, créeme que no se parecen a nosotros, ni en cultura, ni en costumbres, ni en geografía, ni en nada. O sea, tú como vives en México del siglo XXI, no es como vivía el cristiano del primer siglo, en Palestina. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que estamos separados de los que recibieron originalmente la revelación de Dios, a la cual vamos a llamar la audiencia original. Estamos separados por varios elementos, por cultura. Son culturas diferentes. Por lenguaje. Son lenguajes distintos. Los judíos recibieron la revelación de Dios en hebreo, que es un hebreo que no se usa hoy ya, en arameo, que tampoco se usa ya, y en griego koiné. Entonces, hay una diferencia de cultura, hay una diferencia de lenguaje, hay una diferencia de época, hay una diferencia pactual, no que no sea el mismo pacto, porque el pacto de gracia comienza desde Génesis, pero hay una diferencia en la administración pactual y hay una diferencia de situación. Hay muchas diferencias que tenemos que resolver antes de decir esto es lo que este texto significa. ¿Sí? Julio, Gaby o no sé quién. Oye, Julio, una pregunta. Dime. Yo estoy tomando nota y, por ejemplo, entonces el contexto histórico lo pondrías diferente al contexto cultural, o sea, como dos cosas diferentes. Es que mira, vamos al contexto. Época y o sea, la cultura del momento, ¿no? Sí, o sea, digo, si quieres ser así como, pues como muy puntillosa, lo puedes separar. Por ejemplo, a ver, ¿qué estaba pasando con Daniel en Babilonia? ¿Cuál es el contexto histórico, no? Que él vivía, ¿sale? ¿Qué pasaba con los reinos alrededor? ¿Quién era potencia? ¿Qué había pasado con los reyes? Todo esto. Y el contexto cultural, yo creo que lo puedes insertar ahí, pero tiene como que un énfasis en la cultura, en cómo entendían el mundo, en cómo se relacionaban, vamos, todos los paganos con sus dioses, ¿no? En cómo vivían, en cómo comerciaban, o sea, en cómo vivían como que su vida diaria.
¿no? Pero yo considero que el contexto cultural lo puedes como subsumir en el contexto histórico. Pero si lo quieres separar, digo, está súper bien. Nada más que tienes más chamba que hacer, ¿no? Porque tienes que investigar la cultura de estos tiempos para entender lo que ellos habrían entendido con lo que Dios les está diciendo. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Claro, perfecto. Entonces, es muy importante que no nos brinquemos este paso, porque generalmente los cristianos hoy, ¿qué es lo que hacemos? Yo leo un versículo y no me pongo a pensar cómo lo entendió el recipiente original de la revelación. Y no considero absolutamente nada. Nada. Por ejemplo, hay una parábola que todos conocemos y es muy conocida, valga la redundancia, y es el hijo pródigo, ¿no? Lucas 15, vamos a ver si está en Lucas 15, porque de repente me falla la memoria, la verdad. No, creo que no está en Lucas. Ah, sí, aquí está. El hijo perdido, el hijo pródigo, ¿no? Y ya la conocemos, un hijo le dice, padre, dame lo que me corresponde, sigues vivo, pero parte todos tus bienes conmigo, yo ya me voy, te voy a dejar, voy a vivir allá lejos, entre pecadores y todo esto, tierra de gentiles, se va, se malgasta su herencia, está comiendo, está con los cerdos, lo cual es impuro para un judío, está trabajando como cuidador de cerdos y ni siquiera puede comer lo que comen los cerdos porque no tiene comida, se gastó todo y dice voy a regresar a mi padre y le voy a decir, mira, yo ya no soy digno de ser tu hijo, por lo menos recíbeme como uno de tus trabajadores porque quiero comer. ¿Ok? Y por ejemplo, entonces acá, déjame llegar. Voy a la casa de mi padre, volveré, okay, si le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo. Y ya, y lo abrazó y lo besó. Y lo vemos como, qué bonita escena, ¿no? O sea, está hermoso, el padre está ahí como que esperándolo, viendo por la ventana, lo ve lejos y el padre corre, como lo verías tú en las novelas mexicanas, ¿no? Y le da un fuerte abrazo a su hijo. Pero si no entendemos la cultura del primer siglo, no vamos a entender el escándalo que los fariseos están entendiendo con esto que Cristo les está contando. Los fariseos, con toda seguridad, que tienen la sangre hasta la cabeza, están a punto de estallar. ¿Por qué? Porque este es un hombre rico, este es un hacendado, este es un señor que tiene riqueza, tiene trabajadores, tiene todo. Y los hombres ricos de Palestina del primer siglo, en general, y todos los hombres, no corren. Los hombres judíos no corren. No es digno de un hombre rico correr. ¿Por qué? Porque llevas túnica y si corres se te ven las pantorrillas. Entonces, culturalmente, lo que este padre hizo fue imperdonable. Este padre se humilló a sí mismo para ir a buscar a su hijo. Ahora, como cristianos, cuando lo entiendes así, dices, wow, es lo que Cristo hizo. Él se humilló y lo dice Filipenses. Él se humilló. Y es lo que Cristo aquí les está dejando en la mente. Ellos lo entienden, porque un hombre rico no corre. Pero tú y yo, si no nos damos a la tarea de investigar el contexto, vamos a perdernos como de estas gemas que Dios nos pone ahí. Vamos a decir, bueno, pues está padre, bueno, pues que corrió, pero no entendemos que al decir que el hombre corrió, hay un escándalo en la mente de los fariseos, porque este hombre se humilló a sí mismo. Es más, para los fariseos, este hombre es quien merece más castigo que el propio hijo pródigo. Pero por no entender su cultura, no comprendemos las gemas, insisto, que están escondidas en las escrituras. Y esto de verdad lo vas a ver en toda la Biblia, en toda la Biblia. Incluso, por ejemplo, cuando tú ves una y otra vez ahí en Génesis y lo platicamos, cuando vimos Génesis que Dios le dice al patriarca, tráeme varios animales, dice que los cortó a la mitad y los puso ahí, entonces Dios pasó ahí por entre los animales, todo esto. Si tú no entiendes culturalmente que así es como ellos
cortaban sus pactos, porque es la palabra que se usaba, cortaba, porque cortaban a los animales, y si no entiendes que lo hacían porque decían, vamos a cortar a los animales, y cuando pasemos en medio de ahí, vamos a decir, si alguno de los otros no cumple el pacto, que quede como estos animales. Si tú no entiendes eso, pierdes la riqueza de lo que Dios te quiere comunicar. Entonces, estás separado, ¿ok? De los que recibieron originalmente esa palabra de Dios, pero tú puedes franquear, puedes sortear esa separación por medio de estudiar el contexto histórico, el contexto cultural, la lengua. Digo, lo que sería mucho mejor es que todos habláramos griego y también hebreo. No siempre es posible, es la realidad. Pero sí, lo que podemos hacer hoy, hay muchos recursos que vienen como transliterados, griego, español, hebreo, español, y puedes ver la construcción gramatical del original. Y muchas veces eso cambia el sentido de todo. Porque tanto como digamos en español, se me fue ahorita la categoría gramatical, pero hay veces, por ejemplo, cuando es en español, que, o sea, que una persona es quien recibe como la acción de alguien más, ¿no? Y se expresa de cierta manera, vamos, en español, y en griego también, pero en griego tiene mucho más énfasis. Entonces, por ejemplo, cuando pierdes esas cositas, pierdes la riqueza del contexto. Por ejemplo, Génesis, bueno, sin ir ahí rápido, Génesis, cuando Dios está maldiciendo al hombre, ¿no? Y todo esto, y cuando le dice, de cierto vas a morir o morirás. En hebreo dice, y tú, cuando mueras, morirás. Y muriendo, morirás. Pero no, o sea, pero no lo traducen así en español. Sin embargo, en el texto, digamos, original, cuando se dice así, y muriendo morirás, hay un énfasis tremendo que se está poniendo en la frase, ¿no? Entonces digo, hay muchísimos ejemplos, no los vamos a ver, ustedes se los van a encontrar cuando lean su Biblia. Lo único que les quiero suplicar es que cuando vayan a interpretar un pasaje, consideren el contexto. A ver, ¿cómo lo hubieran entendido las personas que recibieron la revelación? Y no yo, ellos. Y después, esto también es verdad, si bien estamos separados por mucha distancia de los que recibieron al principio la revelación de Dios, sí hay principios de aplicación universal en toda la Biblia que nosotros puedes como sacar, digamos, abstraer para que los apliques a tu vida. A ver, vamos a ver un ejemplo muy rápido. Génesis 1:1. Bueno, cuando tú lees Génesis, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué género es? O sea, cuando tú lees Génesis 1, 2, ¿qué género es? Que digo que es toda la creación y en el primer día hizo esto, en el segundo hizo esto y todo esto. ¿Qué género es? Narrativo. Es narrativo, aunque hay cristianos que dicen es que tiene ahí elementos como de poesía. No es cierto, generalmente son los cristianos que te quieren informar que Génesis 1 y 2 no es literal, ¿sí? Y te van a decir, no, es que Dios creó por medio de la evolución, o sea, una serie de cosas que no tienen sentido, pero en realidad es una narración, o sea, te está diciendo lo que pasó, ¿ok? Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien, en esta pequeña frase chiquita hay un principio general que tú puedes abstraer de ahí. Y en función al principio que tú abstraigas de ahí, hay muchas implicaciones y muchas aplicaciones en tu vida. Por ejemplo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué principio general creen que pueden encontrar ahí? Y cuando digo principio general es un principio universal, es un principio transcultural, es decir, que pasa por todas las culturas, es un principio atemporal, que no está sujeto como a un tiempo determinado, sino son principios universales de Dios, de aplicación, valga la redundancia, universal. Si tú lees en el principio Dios creó los cielos y la tierra y luego lees todo lo que creó Dios, ¿qué principio puedes sacar
de ahí. Dios es creador. Dios es creador, exactamente. Hay un principio ahí, Dios es creador. Ese es el principio, porque eso es universal y es atemporal. Dios es creador en Génesis y Dios es creador el día de hoy. Eso no cambia. ¿Sí me explico? Sí. Muy bien. Luego, si ya tienes el principio, ¿cuál es la implicación y las aplicaciones para tu vida de ese principio? ¿Quién quiere intentar? Si tú piensas en Dios, es el creador o creador, ¿qué principio o principios, qué implicaciones crees que tenga para tu vida? Que Él me creó, o sea, que yo soy un instrumento de Él, que Él puede decirme qué hacer con mi vida y qué no, Exactamente, por que ejemplo, Él me Dios va a es creador. sustentar. Exactamente, Dios es creador. ¿Ok? Ahí está el principio general. ¿Qué implica para mi vida? Que yo soy suyo. Porque Él es creador. O sea, por ejemplo, si yo digo el principio general es Dios es el creador, esto implica, por ejemplo, que Dios creó todo cuanto existe. Y si creó todo cuanto existe, también me creó a mí. Y entonces, si me creó a mí, Él es mi dueño y tiene autoridad natural sobre mi vida. ¿Qué más implica? Dios tiene, por ejemplo, potestad sobre su creación para hacer lo que Él decida hacer con su creación. Entonces, para mi vida, eso quiere decir que Dios puede mandarme, por medio de su palabra, cómo tengo que vivir. ¿Sí me explico? Tú encuentras un principio general, tú lo abstraes y del principio general encuentras las implicaciones y las aplicaciones para tu vida. Y lo puedes hacer con toda la escritura, pero siempre considerando el contexto de lo que estás leyendo. Por ejemplo, digo, lo puedes hacer con cualquier pasaje, o sea, a ver, aquí es el hombre y la mujer pecan. Bueno, y ya conocemos toda la historia, ¿no? De que el hombre y la mujer pecan, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ok, y ya que Dios les maldice y todo, y les da una promesa de que vendría un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza del diablo, dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Esto quiere decir que Dios les perdonó, Dios cubrió su desnudez. ¿Se lo explico? Dios fue el que mató al primer sacrificio sobre la faz de la tierra, fue Dios mismo quien lo mató, y con ese sacrificio él cubrió a sus criaturas. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, de este pasaje chiquito, del 3:21, yo puedo sacar un principio general y digo, Dios perdona, Dios es misericordioso y compasivo. Lo estoy viendo aquí, porque Él fue el primero que mató un animal para cubrir la desnudez de sus criaturas rebeldes. Entonces, el principio es, por ejemplo, Dios es muy misericordioso y Dios es muy compasivo. Porque sabemos que sus criaturas rebeldes, Dios lo dijo desde antes, tenían que morir si pecaban. Si comes de este árbol, de cierto morirás, o muriendo morirás. Pero en este momento Dios muestra misericordia y compasión. Dios mata un animal para cubrir su desnudez. Entonces, ¿cómo lo aplico a mi vida? Pues esto me enseña, por ejemplo, que Dios en Cristo me muestra compasión y me muestra misericordia cuando me salva y me da fe y me da arrepentimiento y no me destruye. Entonces, de una frase chiquita, tú extraes el principio general, el principio universal, y entonces encuentras las implicaciones y las aplicaciones para tu vida. ¿Tiene alguna duda?
No. No. ¿Todo claro con todos? Sí. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio porque yo creo que sí van a tener que ser como 3 sesiones porque te da falta un poco del tema de más o menos interpretar la Biblia. Por eso es importante que les quede claro este tema de los principios, porque estos principios universales son el puente con el que tú cruzas ese río de separación que existe entre tu persona y los receptores originales del mensaje. Por ejemplo, vámonos a ver cuál estará bien. Vamos a Éxodo. Estamos ahorita en Éxodo. Ok, cuando tú lees Éxodo 6, digamos, del 1 al 8, ¿no? Vas a dar cuenta que básicamente lo que él está diciendo es: yo prometo que yo voy a salvar a mi pueblo, ¿no? Yo los voy a librar del faraón, son sus esclavos, tengo un pacto con ellos, esto es muy importante, tengo muy presente mi pacto con ellos, ¿no? Yo ya escuché sus gemidos, así que ve y dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto, etcétera, etcétera. Ya lo leímos, ¿no? Como Dios cumple su promesa: y te llevaré a la tierra que juré dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y te la daré como tu posesión exclusiva, yo soy el Señor. Entonces, por ejemplo, cuando tú lees esta frase: y tengo muy presente mi pacto con ellos, ¿no? Y te llevaré a la tierra que juré dar a tal persona, tal persona y tal persona. O sea, voy a cumplir mi pacto. ¿Cuál es el principio general de Dios que tú puedes abstraer de ahí? Que Dios es fiel. Dios es fiel, exactamente. Dios es fiel a sus promesas. Entonces, principio general es: Dios es fiel a sus promesas. Ahí está. ¿Cómo me implica y me aplica eso a mí en mi vida cristiana del siglo XXI? ¿Quién quiere intentarlo? Pues saber que Dios siempre nos da. No oigo. Siempre, o sea, ¿cómo se dice cuando te dan las cosas que necesitas sustentar? Y pues Sí, que no nos va a abandonar y pues eso. exactamente. O sea, si Dios es fiel a sus promesas, eso quiere decir que mi corazón puede descansar en que Él cumplirá todo lo que ha prometido en su palabra. Entonces, si tú estás pasando hoy por una prueba, le puedes decir a tu alma, como el salmista: cálmate, alma mía, cálmate, alma, porque Dios es fiel a sus promesas. Y este principio estaba en esta frasecita de Éxodo. En el seminario, cuando por la gracia de Dios pude estar allá con Masters, nos pusieron a sacar principios de toda la Biblia, de absolutamente toda la Biblia, de tapa a tapa. Y es impresionante la cantidad de principios de aplicación universal que están ahí y que no ves, hasta que empiezas a leer con esa intención. Y también es impresionante en toda la Biblia que hay ciertos principios que se repiten de una manera tremenda, 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 tremenda. Y yo que ya tuve la gracia de poder hacer ese trabajo, uno de esos versículos, bueno, son 2 principios. Por lo menos digo, hay como 10 que se repiten muchísimo, pero hay 2 que definitivamente no puedes tú leer un libro de la Biblia sin encontrártelos continuamente, y es: Dios odia y juzga el pecado, y Dios es fiel. O sea, estos 2 principios recorren toda la escritura. Entonces, es importante que aprendamos a interpretar la Biblia, porque vamos a poder recuperar toda la riqueza que Dios dejó ahí, no escondida,
sino para el que se toma el tiempo de hacer el trabajo. Y ya con esto termino porque definitivamente falta más. Pero quiero que nos quedemos con esto. Dios no se impresiona de que leas tu Biblia en un año. De verdad. Es más, Dios no te manda que leas tu Biblia en un año, ni que la leas porque hay planes de leer tu Biblia en 2 meses. Dios no se impresiona con eso. Dios dice, yo voy a mirar al que tiembla ante mi palabra y que me conoce. Y para entender y para entender su palabra hay que estudiar su palabra. Es mucho mejor, digo, es bueno que la leas porque hay gente que ni siquiera la lee, pero es mucho mejor que en lugar de ponerte planes de leo 35 capítulos al día o 7 capítulos al día o 4, lo que tú quieras, estudies a profundidad unos cuantos pasajes. Es mucho mejor. Te va a servir más a ti en tu vida cristiana. La Biblia va a penetrar en tus fibras y la Biblia te va a controlar, como lo vimos en Efesios hace 2 días. Vas a ser una persona controlada por el Espíritu Santo por medio de la palabra. Entonces trata de que tu estudio bíblico no sea superficial. Trata de que tu estudio bíblico sea más profundo. Esto desde luego requiere tiempo y requiere sacrificar otras cosas y requiere que te hagas tiempo en tu agenda muy apretada para que digas esta hora del día o media hora del día o lo que sea se la voy a dedicar a estudiar este pasaje. Y veo la cultura y veo el contexto y todo el tema contextual y a ver, vamos, ¿a qué se refería a esto y cómo se usa este término en toda la Biblia? O sea, hoy hay muchas herramientas gratuitas para que estudies tu Biblia. Muchas. Y son gratis, o sea, que no tienes ni que gastar, ¿no? Pero es lo que nos va a permitir entender a Jehová para que podamos hacer lo que Dios nos dice en Jeremías. Y ya con esto sí termino. Una vez que les recomiende algo ya. Esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría o el poderoso de su poder o el rico de sus riquezas. Dice, va a haber gente sabia, va a haber gente poderosa y va a haber gente rica. Bueno, que no presuman ni se jacten de eso. Pero los que desean jactarse, si quieres jactarte de algo, que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. ¿Te quieres jactar de algo? Dios dice, sí hay algo de lo que te puedes jactar, yo te doy permiso. Es más, yo te mando que te jactes de algo. Eso que te tienes que jactar es en que me conoces y me entiendes. Y para conocer y entender a Dios no lo podemos hacer aparte de la Biblia. Tiene que ser en la Biblia. Y si me permiten, y ahora sí ya con esto termino, si ustedes quieren entender la Biblia y al Dios de la Biblia con, desde luego, el auxilio del Espíritu Santo, porque no es en tus fuerzas, te recomiendo un plan de lectura bíblica que no es común. No lo vas a encontrar ahí cuando llega. Generalmente en diciembre muchos cristianos están buscando qué plan van a hacer este año y se meten a las páginas y revisan y hay tantos planes de lectura para el próximo año y están motivados y qué bueno. Pero si quieres realmente conocer la escritura, yo te recomiendo el plan de John MacArthur. Y este hombre es un hombre que como pocos conoce la Biblia. Es un hombre que destila Biblia porque lleva décadas estudiándola de una manera muy especial y muy particular. Entonces, él te dice, en el caso de, por ejemplo, vamos, Antiguo Testamento, pues tú te lo puedes ir leyendo como tú quieras a tu ritmo, ¿no? O sea, si ahí quieres decir, bueno, pues lo voy a leer, por ejemplo, vamos, todo el Antiguo Testamento, más o menos en un año, como generalmente pues tiene que ver con narrativa y estas cosas, te puedes leer 2, 3 capítulos al día. Y digo, y se leen rápido.
Pero cuando llegas al Nuevo Testamento, sigue un plan totalmente diferente, porque en el Nuevo Testamento, si bien toda la Biblia no se aplica y todo esto, la doctrina más inmediata y más urgente está en el Nuevo Testamento. No quiero decir que el Antiguo Testamento no tiene enseñanzas de valor para nosotros, sino simplemente estamos más familiarizados con el Nuevo Testamento y con las doctrinas para la iglesia. Entonces, cuando llegues al Nuevo Testamento, selecciona un libro y lee ese libro, nada más ese libro, de corrido durante 30 días. Por eso él te recomienda empezar, por ejemplo, con Primera de Juan. O puedes empezar incluso con Judas, que tiene un capítulo, no importa. Entonces vamos a suponer que yo llego con Primera de Juan, que si no me falla, mi memoria tiene 5 capítulos. Primera de Juan 5, sí, tiene 5 capítulos. ¿Ok? Entonces, lo que tú tienes que hacer el día 1 de tu plan es, llego a Primera de Juan y leo de Primera de Juan 1:1 al 5:21. En una sentada. Se acabó. Esto lo puedes hacer aproximadamente en media hora. Listo. Termino, no hago nada más y me voy. Al día siguiente regreso y leo lo mismo, Primera de Juan, del 1:1 al 5:21. Termino y me voy. Y así sucesivamente durante 30 días. Es increíble, sin que hagas más. Después de ciertos días que digas, oye, como que ya leí mucho Primera de Juan, tú sigue haciéndolo, no dejes de hacerlo. Lee Primera de Juan por 30 días, completo. Y entonces, cuando tú lo hagas, después de 30 días, si alguien lo quiere hacer y dice, ¿sabes qué? Yo lo voy a intentar, después de 30 días platicamos y vas a empezar a ver cosas y conexiones que había en Primera de Juan que no habías visto, te lo aseguro. O sea, vas a empezar a diagramar el libro en tu mente, vas a empezar a entenderlo de una manera distinta, sin que tengas que meterle mucho al estudio, nada más leyéndolo repetitivamente durante 30 días. Cuando tú termines los 30 días con Primera de Juan va a estar en tu mente de una manera en la cual, créeme, pocos cristianos lo tienen. Y de hecho, si eres de las personas que quieren leer una vez al año, si tú lees 30 veces, o sea, un mes, Primera de Juan, es el equivalente a leer 30 años Primera de Juan. Pero el punto es que después de que tú termines con Primera de Juan, lo vas a conocer de una manera diferente, casi lo vas a poder citar, pero sobre todo vas a estar viendo relaciones que no habías visto. Luego, cuando acabas con Primera de Juan, te vas con otro libro del Nuevo Testamento. ¿Y qué hago con los libros más grandes? Por ejemplo, con Mateo, que tiene 28 capítulos, vamos a Juan con 21, vamos a Lucas con 24, pártelos. Por ejemplo, si Juan tiene 21, el mes 1 voy a leer Juan diario del 1 al 7 y ya. Al día siguiente Juan del 1 al 7. 30 días seguidos Juan del 1 al 7. Luego, el mes que viene, los próximos 7. Y el tercer mes, los últimos 7. Y de esta manera terminar todo el Nuevo Testamento te va a tomar alrededor de 3 años. Pero si tú lo haces en serio, cuando acabes el Nuevo Testamento, vas a tener el Nuevo Testamento en tu mente. Y vas a ver, insisto, conexiones y profundidad que no habías visto. Entonces, es solo una sugerencia. Si lo quieren hacer, de verdad, yo los animo a que lo prueben. Van a ver los resultados en su vida diaria y en la manera en la que entienden la revelación de Dios. Y entonces, en la manera en la que entienden a Dios. Entonces, ¿tienen alguna duda, comentario, inquietud? No. No. Perfecto, entonces voy a terminar con la grabación. Un momento, por favor.